Le damos la bienvenida a Roland Abjovi, uno de los 5 expertos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, que nos acompaña desde Filadelfia, en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Empecemos. Ok, Mr. Abjovi. Empecemos por la parte legal de este asunto. ¿Es una sugerencia de la ONU o es una orden, digámoslo así, que debe ser acatada porque es vinculante sobre el gobierno venezolano? Es una obligación para el gobierno. Este grupo es un grupo de expertos establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar este tipo de casos sobre detenciones. Ellos han dado una opinión que da al gobierno para liberar al señor López. No es algo a lo que el gobierno tenga una opción, es prácticamente una orden. Y si no la cumplen, ¿qué pasa? Porque ya el ministro de Relaciones Exteriores venezolano ha dicho que no van a acatar esto. Entonces el Consejo de Derechos Humanos es el órgano apropiado para tomar acciones con base en la decisión de los expertos. Ellos pueden hacer un seguimiento y pueden emitir más órdenes. Pero cualquier orden será del Consejo de Derechos Humanos porque es el órgano encargado de estos casos. ¿Cuál es el tipo de sanciones que pueden devenir de no acatar una decisión de estos expertos o de la ONU en materia de derechos humanos? Con base en el sistema de Naciones Unidas hay diferentes tipos de sanciones. La mayor es una sanción política frente al Consejo de Derechos Humanos. Es lo que el gobierno puede enfrentar si ellos no aplican esta orden. El señor López también puede usar su opinión frente a este grupo de expertos para tal vez tener una decisión y llevarla a la Comisión Interamericana, que ya había tomado una decisión ante la Corte Interamericana. El gobierno de Venezuela se ha retirado de esta Convención de Derechos Humanos, entonces no puede ser una opción, pero también es una alternativa para el señor López, para que haya una presión y para que se emita otra decisión del grupo de expertos. Si me dejo llevar por las declaraciones del canciller Rafael Ramírez, hago entonces la siguiente pregunta, y es ¿por qué decide la ONU, utilizo sus palabras textuales, inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela? Bueno, no voy a comentar sobre lo que dijo el canciller de Venezuela. Dijo, pero esto es un proceso establecido por Naciones Unidas con el acuerdo de todos los estados, así que no interfiere con los asuntos internos de nadie. Porque los países son admitidos por voluntad en el proceso. En cualquier caso que no puedan obtener justicia domésticamente, este es un mecanismo que ellos pueden usar, así que no está interfiriendo con los asuntos domésticos de nadie. Ellos han autorizado esos procesos. Es lo mismo con la Corte Interamericana hasta que el gobierno de Venezuela se retiró de esta convención. En este caso, solamente estamos tomando medidas basados en acuerdos de las Naciones Unidas, así que no es una interferencia. Roland, ¿cuáles son las bases para tomar tal decisión sobre la situación de Leopoldo López en Venezuela y dar esa decisión vinculante al gobierno de Venezuela de dejarlo en libertad porque se le violan sus derechos humanos? ¿Cuáles fueron los argumentos que ustedes están emanando hacia el gobierno de Venezuela para que se cumpla esto? Si usted tiene la opinión del grupo de expertos, los dos elementos que está mirando este grupo de expertos, bueno, de hecho son 3 elementos. Uno es el hecho, es que el señor López fue arrestado
sin una orden judicial propia. La segunda es la implicación del ejército en el arresto y también en la detención en la cárcel. Y la tercera es hay una norma de derechos humanos que dicen que ellos no se pueden involucrar en este tipo de detenciones de una manera tan directa. Debe ser la policía la que debe lidiar con ese tipo de casos. Y finalmente, el señor López no se le ha dado la opción de pagar una recompensa, así que no hay nada legalmente justificado. Elementos articulados son la base de la decisión para decidir que hubo una violación cuando fue arrestado sin una base legal y fue arrestado porque estaba ejerciendo su derecho y no se le fue dado un juicio justo para el proceso. Todos esos argumentos son basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y bajo el gobierno internacional de políticas de derechos civiles. Y Venezuela hace parte de eso. Es decir, que estamos hablando que, en efecto, en este caso, Venezuela está haciendo una flagrante violación a los derechos humanos de Leopoldo López. Esa es la base para el grupo de expertos para decir que lo liberen, porque sus derechos han sido violados, sus derechos establecidos, como lo he enumerado. Seguramente no es de su competencia esta pregunta que le voy a hacer, pero conociendo cómo trabaja el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, este tipo de situaciones sobre un gobierno, este tipo de acusaciones, ¿impediría que pueda formar parte de un asiento del Consejo Permanente de Seguridad de la OEA? De la ONU, quiero decir. Si Venezuela quiere ver en este Consejo de Naciones Unidas, it's the Security Council. Are you asking about the Security Council, the United Nations Security Council? Yes, the Security Council. Sí, repito la pregunta. Yes, the process of being elected. Para ser elegido para el Consejo de Seguridad es un proceso político. Los estados pueden usar lo que necesiten para luchar contra una elección o a favor de una elección, pero no está directamente relacionada con decisiones de derechos humanos. Así que no puede haber una sanción automática porque el gobierno de Venezuela está violando los derechos para evitar o tratar de entrar a el Consejo de Seguridad. Tiene que ser decidido por los estados apoyar o no esta candidatura. Fíjese que durante el discurso de Nicolás Maduro ante la Organización de las Naciones Unidas, él pedía la liberación del preso político puertorriqueño Óscar López Rivera. ¿Conoce este caso? Y si también ha sido estudiado y también formaría parte de esa violación a los derechos humanos por parte, en esta oportunidad ahora, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tanta razón tiene Nicolás Maduro al hacer esta aseveración o esta petición? Desafortunadamente no conozco el caso y no puedo comentar sobre él porque podría llegar a nuestro grupo de expertos si hay una acusación de detención arbitraria, pero no puedo comentar sobre ese caso en específico. ¿El grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas en esta materia tiene otros casos de Venezuela en puerta o que estén en este momento siendo estudiados? Tenemos muchos casos que recibimos. En el pasado hemos dado varias decisiones sobre Venezuela. La opinión 20 de 2010 sobre la jueza María Lourdes Afiuni
Incluso en el momento cuando dimos esta decisión de López, había otra decisión que tomamos sobre el señor Morales, el señor Ceballos Morales. Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal. En ese caso al que usted se refiere, el grupo también concluyó que hubo una violación, que fue detenido arbitrariamente y pidió al gobierno liberarlo. Es decir, que estaría Leopoldo López en esta decisión y Daniel Ceballos. Sí, nosotros emitimos dos decisiones. Una que fue la 30 del 2014 sobre el señor Daniel Ceballos Morales. Y concluimos también que hubo una violación de sus derechos, que fue detenido arbitrariamente. Y la segunda, que es la que estamos hablando hoy, es la decisión número 26 sobre el señor López. Al decir que deben ser liberados, ¿el proceso judicial debe continuar pero en libertad o inmediatamente al vulnerar sus derechos humanos cualquier proceso contra estas personas debe cesar? La decisión es exclusivamente sobre la detención, no sobre los méritos de la acusación contra él. Si el gobierno tiene acusaciones graves contra él, ellos pueden usar el proceso judicial respetando el derecho al juicio justo y la obligación de tener un proceso judicial apropiado antes de arrestarlo. Así que él tiene que ser liberado porque los hechos que tenemos nosotros muestran que hubo violaciones a sus derechos. Otra cosa es la liberación y por eso la pedimos. Si hay una acusación contra él, el proceso puede continuar. Nosotros no estamos diciendo que no pueda llevarse un juicio, pero la información que tenemos es que fue contra la ley y fue una violación de sus derechos en esta etapa. Es decir, que en el peor de los casos para estos ciudadanos venezolanos podrían ser liberados e inmediatamente detenidos. No es exactamente lo que estoy diciendo. En este momento, ellos están bajo arresto. El grupo de trabajo considera que no hubo una orden de arresto apropiada por un juez, así que usted no puede arrestar a la gente sin el proceso judicial que esté en lugar inmediatamente después en un corto tiempo. Eso no pasó. No se les ha dado la oportunidad de pagar una fianza, no han tenido la oportunidad de... Ha sido una detención arbitraria, sin el mérito de la acusación contra él. Y hay algo que no está probado, pero eso tiene que ver con un asunto doméstico y eso no fue lo que dijo el grupo. Roland, para finalizar, ¿qué tanto tiempo tiene el gobierno venezolano para tomar una medida al respecto y en el mejor de los casos, obviamente, para estas personas, que se cumpla este dictamen de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué tiempo tienen para hacerlo? No hay un límite de tiempo para ellos. Nosotros dejamos claro que necesitábamos la liberación inmediata. Desde que el gobierno recibió las notificaciones de las dos opiniones que yo le comentaba, ellos deben ser liberados inmediatamente, pero nosotros no damos un tiempo exacto para que ellos lo hagan. Ellos tienen que justificar por qué no los pudieron liberar inmediatamente y después Naciones Unidas, el cuerpo político, evaluará si el proceso ha sido apropiado o no. Pero se dijo que tiene que haber una reparación también para cada uno de ellos. No solamente se trata de liberarlos, sino también de repararlos, dar una reparación por la violación de sus derechos en esta etapa. Así que eso responde a su pregunta. ¿Una reparación económica, Roland?
Bueno, el grupo de trabajo dijo reparación. En el caso de López, específicamente, dice que la reparación también puede ser una disculpa pública al señor López. No dice que tiene que ser una reparación financiera o económica. Eso depende del gobierno y del señor López, si ver que es apropiado o no en la decisión. Pero especificamos que la reparación puede ser una disculpa pública. Roland Adiobi, uno de los 5 expertos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, quien nos acompaña desde Filadelfia, en Estados Unidos, ha narrado el caso de Leopoldo López, también el de Daniel Ceballos, que pareciera que ha tenido un poco de menos cobertura mediática, pero ya lo hemos dado a conocer también y hemos despejado las dudas. Roland, mil gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Muchas gracias a ustedes.